Bueno, pues rápidamente, sin más preámbulos, comenzamos el segundo pilar, que como saben, como tienen los programas, es el de Industria, Conocimiento y Atracción del Talento Global. Y el primero de los dos ponentes es Enric Barba. Brevemente, para conocerle un poco de su larga trayectoria, podemos decir que es doctor ingeniero de telecomunicación, es presidente del Club Innovación CECOT, de la patronal de Tarrasa. Ha sido directivo en Cirsa, Terra, Sony, Roca, Philips, profesor en ESADE y la Universidad Politécnica de Cataluña y autor de varios libros sobre gestión de innovación. El tema con el que nos va a ilustrar es una aportación a este segundo pilar de industria, conocimiento y atracción del talento global. Enric, cuando quieras. Necesitaría el manto. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias, Aino Bas, para la presentación de hoy. Darles gracias a Guillermo por estar con ustedes. Y la presentación que voy a compartir es una presentación hecha a propósito para esta sesión. Es decir, Guillermo me pidió, en tu opinión, Enric, ¿cuáles son? Perdón, ¿sabéis? Soy Enric Barba, el otro. Dime. Para ir a la próxima. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien, gracias. Disculpen, es el tema de la tecnología. Entonces, cuando Guillermo me pidió esto, la visión que yo les voy a dar forma parte desde el punto de vista empresarial, como directivo. Es decir, yo no soy académico, yo he sido siempre un directivo de compañía y lo que voy a compartir con ustedes son qué criterios tienen las multinacionales para poner el dinero en un sitio. Yo he trabajado como en las empresas que se han comentado antes y he tomado decisiones junto con la central de la multinacional en ubicar un centro de I+D, una fábrica en un sitio o en otro. Esto que parece extraño no cambia tanto con el tiempo, aunque hay algunas matizaciones en la actualidad. Eso me permite entender también desde la patronal CECOT de Tarrasa, una ciudad al norte de Barcelona, por qué Hewlett-Packard sigue invirtiendo en Sant Cugat, un centro ubicado a unos kilómetros. Me permite entender por qué la compañía Sharp, a la cual cuando trabajaba en Cirsa le compramos la fábrica, se fue. Y me explicó el director general, que era amigo mío, habíamos trabajado juntos en Philips, nos vamos porque no nos han dado esto, esto y esto. La reflexión que hay aquí es personal. Yo en este momento no sigo a nadie, por tanto me puedo equivocar. Y lo que he hecho es un decálogo en el sentido español de conjunto de reglas, no de 10, como las leyes de Moisés o los 10 mandamientos, con la idea de que sea una ayuda para ustedes y ustedes analicen esto, le añadan o le quiten. Pero se necesita un checklist de las acciones que tenemos que tomar en una comunidad autónoma, en una región, para captar que vengan multinacionales. No se pueden imaginar la competitividad brutal que hay entre las regiones europeas por captar multinacionales. Es brutal. Las peticiones que recibimos a través de empresas que dicen queremos venir aquí, pero estamos solicitando ofertas, entre comillas, aquí, aquí, aquí y acullá. ¿Qué nos dais? Esto, que parece sorprendente, existe. Y por tanto yo les comparto lo que la gente quiere, lo que quieren estas multinacionales y lo que yo, como directivo, he pedido a la gente para seguir. Yo dejé mi cargo por temas de salud, no por incompetencia, y seguimos teniendo un centro de I+D Cirsa de 150 personas en Tarrasa y 2 fábricas, una Tarrasa en Sant Cugat, con lo cual yo les demuestro que se puede tener fábricas en España, ser productivas y funcionar. ¿Se pueden tener centros de I+D potentes? Sí. Saben que Cirsa ha sido vendida al fondo Blackstone recientemente por una cifra no publicada, pero alta, y uno de los temas que se valoraron fueron el centro de I+D. Por tanto, mi charla va a seguir en la línea de la señora Aranguren, dando importancia, y seguramente mi compañero Xavier Ferraz lo hará después, de la importancia del I+D. Aunque no lo parece, los fondos de inversión lo valoran, las multinacionales lo valoran.
Entonces, el decálogo son estos 12 puntos. La presentación la pueden tener y repito, esto es una ayuda para ustedes y ustedes dicen, esto no me interesa, lo quito, añado. Pero como mínimo tienen un checklist. Hay que revisar nuestro automóvil y el checklist se usa en las revisiones de los automóviles. Y el otro día a un amigo, un coche de enfrente, le estalló la rueda y la rueda le impactó en el cristal. Entonces, lo más tonto, el diablo está en los detalles, las ruedas también estallan. No sé a qué velocidad conduciría el otro. Y el cristal del coche de mi amigo era muy potente y lo aguantó. Hay que revisar hasta las ruedas, no solo el carburador. Entonces, los puntos para mantener aquí, repito, es una reflexión personal de la realidad. ¿Puedo estar confundido? Puede ser. El primero es obvio, es el talento. El talento, yo diferencio los factores, podría haber quedado en 10 para quedar la cifra mágica, en fundamental y relevante. Cuando pongo fundamental, para mí es condición sine qua non. El talento es el elemento fundamental para tener atractivo económico y captar multinacionales. Los estudios de competitividad que la señora Aranguren ha manifestado antes son hechos por las multinacionales. Estamos todos retratados. Cataluña, País Vasco, Madrid, etc. Nos tienen catalogados y nos comparan con los homónimos. Y ahí es donde van. Por tanto, lo que hace muy bien el estudio presentado anterior es que ustedes se comparan con los buenos. Olvídense con los malos, porque es muy fácil compararse con los malos y entonces quedar bien en la foto. No, ustedes compárense con los mejores e intenten ser como los mejores, como las regiones de Europa o del mundo. Y en ese sentido, vean que el problema del talento es que talento implica ser profesional. Y los profesionales buenos escasean en todas las disciplinas. Porque la gente confunde tener estudios con saber hacer, y no es así. De hecho, hay mucha gente teórica que no sabe hacer nada. El talento es el profesional, y el talento profesional se detecta al momento. Las entrevistas de trabajo, en algunos casos, de algunas multinacionales, ya no exigen los títulos. Le preguntan, ¿sabe hacer esto, esto, esto y esto? ¿Sí o no? Y la gente dice, sí, pues venga a hacerlo. Y el test es saber hacer aquello. Tan sencillo como esto. Luego entraremos en otros temas. Pero repito que la profesionalidad es un tema importante. Y eso nos lleva a pensar que el talento y el profesional es un factor productivo móvil. Es decir, que no solo hay que captar especialistas para el País Vasco, sino retenerlos. Y esto es un tema importante porque muchas veces se capta el talento, yo lo experimento, asesoro al Comité de Innovación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, una referencia mundial en muchos temas, y el problema es que captas talento pero se te va. ¿Por qué? Porque los sueldos aquí son bajos y nuestra competitividad en la última década se ha basado en reducir los sueldos, que me parece muy bien. Pero el problema es que el talento entonces se va, sobre todo cuando está formado, a sitios donde le pagan ese talento. La gente que juega en primera división quiere jugar en primera división, no con segunda división. Con lo cual la gente que tiene talento inmediatamente detecta a la gente que tiene talento y la que no la tiene. Y entonces se va, si no le pagas bien. Messi no jugaría en el Barça si no le pagaran bien. Muchos socios del Barça, a diferencia mía, piensan que es porque nos ama. Dicen, no, porque gana una millonada. Y esto es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente joven empieza a trabajar contigo y al cabo de un tiempo se te va. Y este es un problema que experimentamos en el hospital, porque no puedes subir los sueldos y es un problema muy serio. La empresa privada no, ustedes pueden pagar lo que sea. Lo que, claro, tienen que pagar bien, no como el Barça que paga a muchos jugadores que son inútiles. ¿Me explico? Entonces, hay que saber detectar el talento y mantenerlo. Eso nos lleva a un círculo virtuoso, porque si en su empresa hay talento, el talento querrá venir a trabajar con usted. Repito, si en su empresa hay talento, actualmente con las redes sociales y con toda la información, la gente vendrá a trabajar con usted, porque saben que trabaja este señor o esta señora. Y aparecen los nombres y apellidos. Todo el mundo está identificado. Antes nadie sabía quién era, ¿no? A todos nos tienen identificados. Uno puede mentir todo el día, dice, no. Actualmente se puede mentir muy poco. Otra cuestión es que en función de tu carnet político te lo aguanten todo. Pero en el mundo de los profesionales se entera todo el mundo. Y la gente quiere trabajar con la gente con talento. Y con los que no, pues se van. Y se van a otro sitio de talento. Trabajar con talento suele ser un elemento básico para poder pagar menos. Es decir, si usted tiene un equipo de primera división, probablemente podrá pagar menos porque la gente querrá venir a trabajar con los buenos y buenas que tenga usted. Eso nos lleva a muchos temas. Aquí empiezo por aumentar el porcentaje de profesionales en carreras TIC. También la señora Aranguren lo comentó antes. El tema de Industria 4.0 requiere aumentar el porcentaje de profesionales en tecnologías
de información y comunicación, pero es imposible no hacerlo, porque el número de empresas que van a establecerse aquí o en otro lugar, a ustedes les interesa aquí, depende también del talento de los profesionales en esas áreas. Y eso llevaría a una cuestión más sencilla que les sorprenderá: fomentar aún más los programas Erasmus. Porque si usted capta gente de fuera, un porcentaje de ellos tendrá talento. Es un tema estadístico. Y si le gusta estar en el País Vasco, se quedará. Eso nos ocurre en Cataluña en algunos casos, no muchos. Segundo punto. Le sorprenderá, y parecerá que quiere hacer la pelota a Guillermo. La calidad de las escuelas de negocios. Aunque no se lo crean, las multinacionales miran cuál es la calidad de las escuelas de negocios que rodean la zona donde quieren implantarse. ¿Por qué? Es difícil. En las entrevistas personales dicen, mira, por ejemplo, para tener directivos que sepan gestionar la innovación. Porque el talento para gestionar la innovación no es el mismo que para gestionar una operación. Y si observan, es una reflexión en el Silicon Valley o en otros lugares, hay escuelas de negocios que dan cursos de cómo dirigir las empresas de innovación y ustedes lo están haciendo aquí. Bien, pues este es un punto importante. Y además lo que es importante es que en el ranking de la Fundación BBVA de universidades, observarán aquí, iban a observar, bueno, que salen la número 1 en el tema, en la segunda columna, en el tema de docencia. O sea, la Universidad de Deusto es la número 1 en docencia y esto es yo les felicito porque no es fácil conseguir el número 1 en ningún aspecto. Por tanto, sigan apostando por la Universidad de Deusto, que esto, aunque ustedes no lo sepan, la gente lo valora. Del mismo modo que se valora Harvard o se valora Stanford. No es porque hayan cerebritos ahí, es porque salen grandes directivos de esas escuelas de negocios. Eso nos lleva, tendrán nada que seguir, luego me engancharán, con el tercer punto. El tercer punto es la calidad de las universidades en las carreras STEM. ¿Qué es STEM en inglés? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ya pasamos del TIC al STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El número del porcentaje de graduados universitarios que salen del territorio que evalúan las multinacionales en carreras STEM es un elemento competitivo. Dice, ¿y por qué? Bueno, porque el Big Data se basa en Mathematics. De hecho, no sé aquí en el País Vasco, pero en Cataluña están aumentando drásticamente los sueldos de la gente experta en matemáticas. Es el tercer punto. De hecho, yo soy bastante bueno en estadística, a lo mejor me hubiera ganado mejor la vida simplemente siendo un cerebrito en estadística. Dice, ¿por qué? Pues oiga, porque esto no es tan fácil. Las carreras de matemáticas son para gente peculiar, es un nicho de la población juvenil y además que seas bueno en ellos está muy bien pagado y compensado. ¿Por qué? Por las compañías que lo entienden. No se puede hacer Big Data, no se puede hacer análisis de los datos, de la reflexión, de los patrones, si no tienes expertos. De hecho, mi experiencia en España es que hay tantos proyectos de Big Data que no sacan conclusiones porque no tienen gente que entienda los datos. O sea, la tecnología existe en nuestro país, no sé en ustedes, pero no existen los expertos que saquen conclusiones de los datos. Observen las presentaciones, excepto evidentemente las filiales de multinacionales que presentan cantidad de pantallas, de datos. Bueno, ¿y ahora qué hago con los datos? Y la gente no sabe qué hacer con los datos. Pero hay gente que sí que lo sabe. Observen Amazon, vean los perfiles de Amazon, si ustedes consumen allí, verán que nos paran de bombardearle con cosas que le interesan. Yo tengo un agujero negro con la cuenta corriente con Amazon. Todo lo que me ofrecen me interesa. ¿Cómo te han identificado? Bueno, continuamente recibo mensajes, tengo un PC en mi habitación, menos mal que lo que compro es una cosa aceptable, porque mi mujer dice, no paran de bombardearte. Digo, sí, de gastarme. A mi hija le ocurre lo mismo. Ella es una licenciada en económicas y le ocurre lo mismo. ¿Por qué nos tienen identificados? Porque hay gente que analiza los datos. Son gente matemática, básicamente. Eso lleva a que el país, a que ustedes, el País Vasco, tienen que aumentar la inversión en I+D+I en la parte académica. La inversión en un país en I+D es la suma de la parte privada y la pública, y la pública va muy asociada a la parte académica. Hay que hacerlo. Bueno, ahí tienen margen de mejora. Así como antes felicitaba a la Universidad de Deusto, la Universidad del País Vasco, en la tabla de la derecha de la Fundación BBVA, en el área dedicada al tema de desarrollo tecnológico, no está la número 1, ni muchísimo menos.
Por tanto, hay margen de mejora a la Universidad del País Vasco en este sentido en la parte de desarrollo tecnológico. He cogido estos datos porque son públicos, no he analizado más. Eso llevaría a que se necesita la colaboración con otras instituciones internacionales para subir el nivel. La columna de la derecha pasa por la colaboración, por la innovación abierta con otras universidades de excelencia. Pero eso evidentemente es un tema a decidir por los rectores y los responsables de los equipos. Punto 4, también lo mencionó antes la señora Aranguren, mano de obra cualificada. Enseguida te preguntan, ¿tenéis esto, esto, esto y aquello? ¿Sí o no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que hay compañías que los directores de recursos humanos tienen muchísimos problemas por contratar ese y aquello, esos especialistas. Entonces, si no resuelves eso, si ellos en una entrevista dicen, ¿este tipo de perfiles los tienes en tu país, sí o no? Y como empieces a dudar, dirás, oiga, esto es que no lo tienes. Por tanto, lo importante es que los directores de recursos humanos que ustedes tengan aquí tengan facilidad en contratar especialistas, porque esto es lo que buscarán los de fuera. Eso llevaría, y también ha aparecido antes en la conferencia de competitividad, de aumentar el porcentaje de especialistas en TIC, del mismo modo que antes comentaba, aumentar el porcentaje de graduados universitarios en STEM. Que tendría otra conclusión, que es lo que intentamos desde la patronal que represento en Terrassa. Las empresas tenemos que influir en los currículums de los programas de formación profesional. Los programas de formación profesional tienen que estar teledirigidos a las industrias de la zona donde van a recibir esa gente. Si el programa de formación profesional enseña A y las industrias de la zona necesitan B, C y D, estamos haciendo un programa sin éxito. Y, por supuesto, de nuevo, ¿cuántos porcentaje de graduados de nuestras escuelas de formación profesional están saliendo con especialidades relacionadas con el TIC? Eso es básica para la industria 4.0. Fíjense que las industrias 4.0 va a reducir el número de empleos. El porcentaje, pues no quiero asustarles, pero esto de que va a aumentar el número de empleos es falso. Va a reducirlo. Pero, evidentemente, habrá un sostén en la gente que pueda trabajar en ese entorno, pero es gente que tiene que estar formada. Ustedes que tienen tanta industria mecánica, creo que es un momento importante para apostar ahí. Eso lleva al quinto punto, que sería... Yo creo que si me cambias tú la transparencia será mejor, si te hago una señal. Estaba en la quinta. ¿Cuáles son la base de empresas de alta y media tecnología y número de startups que hay aquí? ¿Por qué digo empresas de alta y media tecnología? Hombre, porque las de alta es lo mismo que las personas, el talento capta el talento. Cuanto ustedes tengan más empresas de alta tecnología, más otras querrán venir. Hombre, no me digas, Enric, que funciona así, como si fueran amigos. Sí, sí, las empresas dicen, ¿está este y aquel? Dice, no, no están. Y las empresas tienen sus referencias de con quién tienen que estar. Y si aquellos no están, el tema es problemático. De hecho, cuando hubo problemas, como se pueden ustedes imaginar, el año pasado, cuando se invitó a las empresas catalanas a cambiar las redes sociales, inmediatamente actuamos para intentar mantener determinadas compañías que siguieran. Si aquellas compañías se hubieran ido, hubiera sido una catástrofe en el sector industrial catalán brutal. Pasa que hay gente que evidentemente no se da cuenta de las decisiones ni de las llamadas telefónicas que hace. Pero esto es así. Es decir, las empresas de alta tecnología requieren... Perdón, la tengo que avanzar. Es que fue un segundo, me he equivocado. Para introducir es aquí y ahora hecho hacia atrás. Vuelve a fallar. ¿Me lo cambias tú mejor? Yo creo que es lo mejor. Si me pones la 5... ¿Por qué es importante las de alta y media tecnología? ¿Por qué son importantes las startups? Por lo mismo. El número de startups en una zona da una idea de cuál es el talento innovador de la zona. Dice, hombre, ¿es importante el número y no la calidad? Bueno, de entrada que el número sea importante, porque el éxito va a ser un porcentaje dado de ese número. Si solo estamos usted y yo montando una startup, y hay 2 startups, como usted falle me quedo yo, y como falle yo nos quedamos en 0. Si aquí tenemos 2.000 startups, alguna funcionará, ¿no? Y alguna será un tema de éxito. Por tanto, aumentar el número de startups no es ninguna tontería. Es necesario para que la gente se dé cuenta de que esta es una zona innovadora.
Las startups y las empresas de baja y alta tecnología generan networking de emprendedores, redes de emprendedores, gente que sabe innovar. Y esas redes fomentan que el entramado industrial funcione mejor. Por otra parte, le da una pista a la multinacional de dónde puede encontrar profesionales para contratar. Esto, que puede ser problemático porque puede generar fuga de talento de empresas a otras, es un problema para el que se le escapa el talento, pero para el país no. El país, la comunidad autónoma, va a aumentar el número de talento porque la gente competirá para conseguir esos profesionales. El punto 6 es la capacidad de innovación empresarial al que de nuevo la señora Anguren hizo referencia. Este es un factor fundamental. Es difícil de medir. De hecho, yo escribí un libro al respecto dando indicadores, porque a veces las patentes no son un buen indicador. Bueno, pero es uno, ¿no? Por ejemplo, en la due diligence que se hizo sobre Cirsa, me consta que el Blackstone analizó cuántas patentes tiene Cirsa. Dice, esto es importante, no, oiga, viene un fondo de inversión y dice, ¿cuántas patentes tiene? Por tanto, es importante, no sé, oiga, lo miran. ¿Me explico? Y en las due diligence el número de patentes es un tema relevante. No es lo único, evidentemente. Eso lleva también a la conclusión de que el empresariado, el directivo, tiene que aprovechar los activos de conocimiento disponibles para innovar. Y si su competidor gasta un porcentaje X de su cifra de ventas en innovación, el famoso ratio de I+D sobre ventas, usted tiene que superar a su competidor. Hombre, pero no dices, y no dice todo el mundo, que lo importante no es cuánto, sino cómo. ¿De acuerdo? Lo importante no es cuánto innovas, lo importante es cómo. Pero si usted no pone dinero, oiga, no va a funcionar nada. Primero ponga dinero y luego regule ese dinero que ha puesto. Porque al principio de cualquier negocio es importantísimo darle los fondos suficientes. No sé en su país, pero nosotros tenemos hospitales en los cuales la gente no tiene dinero ni para llegar a fin de mes. Y aún no sé ni por qué siguen trabajando, yo creo que por vocación. Pues hay que poner dinero. En los hospitales privados en Estados Unidos es lo que se hace. Se pone dinero, mucho dinero, y luego se normaliza. Y a lo mejor se acaba despidiendo a gente, pero cuando ya el organismo está casi obeso, me explico. Pero lo que no se puede pasar es hambre con el talento, porque lo que hará la gente es irse del país a otra zona o irse a la comunidad autónoma a otra. Séptimo punto, que le sorprenderá. Presencia de multinacionales con I+D+I. O sea, es importante que haya multinacionales con I+D+I. Hace unos minutos ya se lo dije. Los pelos se me pusieron en vertical hace unos meses. Si SEAT o Hewlett Packard se hubieran ido, hubiera sido un problema. Dicen, no, si cambian la sede social. Oiga, es un primer paso irse. ¿Usted se imagina lo que significaría para Cataluña que se fuera SEAT del grupo Volkswagen o lo que se fuera Hewlett Packard? ¿Saben el polo de atracción que es tener una multinacional aquí en el País Vasco? Pues esa cuídenla. Y si esa multinacional tiene I+D+I, vamos, lo que quiera, caviar. ¿Por qué? Porque esa multinacional con I+D está dando señales a todo el mundo de que aquí hay que tener y se puede tener con éxito una empresa con I+D+I. Por eso es mucho más importante negociar empresas que traigan su I+D+I que no solo las empresas que tienen una planta productiva. Y si usted, dentro de la administración pública, tiene que ayudar a una empresa, capte empresas que traigan su centro de I+D+I. Hewlett Packard dejó de fabricar hace muchos años en Sant Cugat. Ahora es el centro mundial de impresoras de gran formato y centro mundial de impresoras de 3D. Centro mundial de desarrollo. De hecho, el director general, quien tengo gusto de conocer, era antes el director de I+D, y el anterior se lo llevaron a Estados Unidos, lo que manifiesta que hay talento en España, por supuesto. ¿Y la fábrica? Mira, nadie piensa en la fábrica. Eso que yo soy enamorado de las fábricas. El I+D+I hace que la gente quiera trabajar. Esas multinacionales van a crear su red, su clúster de proveedores, y esos proveedores van a subir el talento. Y es muy probable que esa multinacional que venga aquí al País Vasco con su centro de I+D+I consiga que otras empresas que tienen en otros países vengan aquí, porque les fuercen a venir. Eso es lo que ha ocurrido durante muchos años en países de Latinoamérica bien gestionados, que ayudaban a una gran multinacional e inmediatamente los proveedores de esa multinacional se establecían en ese país. Punto 8. No tan fundamental para mí, pero importante, y ustedes lo tienen, la presencia de parques científicos y tecnológicos.
esto es muy fundamental para la innovación abierta. Yo he colaborado con bastantes de los centros tecnológicos que hay en Cataluña y también aquí en el País Vasco. Me contaba Guillermo en su día con Ibermática. Porque hay que buscar talento donde lo hay. Y en los parques tecnológicos hay bastante talento. Pero para mí sigue siendo más importante para invertir en el País Vasco que hayan otras multinacionales que hayan otros centros tecnológicos. Ahora, los centros tecnológicos dan, evidentemente, ayuda a la empresa que ya está establecida. Aunque a usted les parezca sorprendente, en las máquinas más sencillas que hacía Cirsa, las complicadas les sorprenderían, hay muchos productos desarrollados conjuntamente con Leitat, por ejemplo, un centro tecnológico que hay muy cerca de nosotros. Todos los ensayos que podía hacer en un entorno de innovación abierta los hacía. Nunca intentamos reinventar la rueda. Los centros tecnológicos dan soporte en muchos casos muy importantes al respecto. Es como la transferencia tecnológica, de la cual Guillermo me invitó a participar en un evento en Santander hace unas semanas. La transferencia tecnológica de los centros tecnológicos desde las universidades a las empresas se tiene que fomentar. No solo porque toca, sino porque fomenta la innovación abierta y nadie sabe los resultados que podemos conseguir de ellos. Varias de las patentes que tenía Cirsa han sido resultados de trabajar con los centros tecnológicos. Por ejemplo, un pulsador que no fue un éxito comercial, pero tenía su gracia, que con efecto Hall, cuando usted pulsaba ahí, se regulaba la velocidad del dispositivo que tenía en pantalla. Bueno, pues esto fue hecho con un centro tecnológico. ¿Es una chorrada? Dice, sí, bueno, es otra patente más que te cae al saco, ¿no? Y las patentes, como hace muy bien Apple y otras empresas, las tienes y un día a veces las usas y otras las vendes. Y como mínimo, como las medallas, luces de ellas. Punte nuevo. Sí, sí, es verdad. Como a usted le miran por eso, es como la estatura. ¿Verdad que los altos son más guapos que los que somos más bajitos? Pues oiga, ser alto es importante. Dice, sí, y guapo también. Dice, ¿y es importante para ser listo? Dice, no, pero si usted es guapo y es alto, estadísticamente tendrá más éxito en la vida. No, no, oiga, que sí. Dice, ¿por qué? Porque la gente lo mira. Dice, ¿es significativo? No. Las patentes ocurre lo mismo. No tener patentes es un tema problemático y usted lo detectó antes. ¿Hay que hacer un esfuerzo? Dice, sí. ¿Y para eso qué necesita? Gente imaginativa, gente creativa. Y búsquelas porque existen, pero no son habituales. Esto es tan importante que para mí los incentivos fiscales que se tratarán luego en el pilar número 4 son importantes, pero no tanto. Muchas veces en negativo. Yo, por ejemplo, creo que es una mala noticia que se fije a las empresas pagar un mínimo de impuestos. Esto es mal asunto porque las empresas tienen hechos unos planes con una serie de números y por eso tomaron la decisión de invertir en un sitio u otro. En el momento que les cambias, como yo digo, los grados de libertad, las condiciones de contorno, pueden sentirse problemáticas. Y la decisión que les llevó a tomar de venir aquí al País Vasco en lugar de a otro lugar les puede cambiar. Entonces, esto es un tema un poco de mala noticia. Todo lo que quede en manos de ustedes aquí en el País Vasco, usen al máximo ese incentivo fiscal. Creo, y Xavier Ferrás sabe más que yo, que hay un grado multiplicador muy alto de la inversión en I+D en un sitio respecto a la inversión que se haga. Por tanto, si usted a lo mejor tiene que ayudar de alguna forma con un incentivo fiscal, seguro que recuperará muchísimo más dinero. Punto 10. ¿No nos sale nada? Bien, confíen en mí que luego les darán la presentación. Costes salariales, inclusive costes de alquileres. ¿Por qué? Porque muchas multinacionales, si quieren venir aquí al País Vasco, tendrán que hacer una deslocalización de sus empleados en otros lugares. Entonces, si ustedes tienen aquí unos costes de alquileres, costes de oficinas bajos, los de oficinas, evidentemente, ayudarán a la empresa, pero los costes de alquileres ayudan a tomar la decisión de que se muden aquí. Si no, el talento de otro país no vendrá aquí. Este es un tema interesante porque cuando vas al detalle ves los cuestionarios que tienes que hacer. La ventaja que tenemos ahora es que los especialistas en TIC, para concentrarme en un segmento, tenemos un coste, tanto aquí como en Cataluña, por debajo de la media europea. Y esto es una ventaja competitiva que de momento nos ayuda, de momento, para captar talento. Dice, pero son los de aquí, los de afuera vendrán aquí. Los de afuera les tendrán que pagar más, con lo cual tendrán una brecha, un gap, entre los que tiene aquí y los que les vienen de allá. Por lo tanto, a nivel de recursos humanos, ese es un tema que se ha planteado y que las multinacionales lo tienen bastante bien estudiado para cómo organizarse carreras profesionales dentro de la tecnología que no requieran ser jefes de departamento o jefes de sección y poder mantener sueldos distintos a los de otros. Es un tema de detalle, pero importante a mantener.
Yo creo que tendría que haber una política también de mantener los alquileres, tanto de vivienda como de oficinas, controlados. Este es un punto que la gente no le da más importancia que excepto el tema social, y las multinacionales lo tienen muy claro y muy definido. En estos momentos, en Irlanda hay una ventaja competitiva respecto a España, clarísima. Y además el tema fiscal también, con lo cual yo les puedo decir que tengo muchos hijos e hijas de amigos que están trabajando en Irlanda y no aquí ni en Cataluña. Y este es un punto que la gente dice, no nos da igual. Oiga, no sé si nos da igual, porque volverán. Esta es la cuestión, si esta gente volverá. Si tiene talento es muy complicado. Yo recuerdo una amiga mía que se fue a trabajar a Canadá en la carrera y no ha vuelto. Mi mujer estaba contenta porque salíamos un poco y acabé saliendo con ella, pero aquella no volvió, se quedó en Canadá y no volvió, dijo, no vuelvo ni loca. Otro amigo se fue a Miami, a Estados Unidos, igual. Tengo muchos amigos que no han trabajado aquí. Dice, ¿por qué? Dice, oiga, porque también se vive muy bien en el País Vasco y en Cataluña y en España, pero fuera también se vive bien. Y esto es uno de los puntos de captar. Por tanto, cuanto más hagamos una zona en la cual controlemos costes salariales, costes de oficina, eso en el fondo nos lleva al punto 11, calidad y coste de la vida. Sorprendentemente, alguien en el mundo de la innovación les dice es muy importante que la política de vivienda, de coste de la vida y de control de la inflación se mantenga bien. Muchos países latinoamericanos han fracasado por captar inversiones y no controlar la inflación. México en estos momentos tiene un problema muy serio. La inflación se les está disparando, la subida del dólar, etcétera, y muchas empresas que invirtieron en México, algunas las conozco, algunas hasta incluso son españolas, están muy preocupadas. Dice, ¿por qué? Bueno, pues es un problema para la empresa, es un problema para los empleados, porque la calidad de vida se deteriora. La inflación come el dinero de cualquiera. Eso también nos lleva a que pensemos de que de momento es verdad que tenemos falta de competitividad con Irlanda u otros lugares, pero cualquier hub de innovación aquí en el País Vasco, en principio, tiene ventajas competitivas por costes frente a otros países. Por ejemplo, Dinamarca, que es un gran país, bueno, pues aquí los costes son más bajos. Los hubs de innovación en Dinamarca son mucho más caros que aquí. Podemos captar talento. Pongo Dinamarca porque es un país que más o menos dimensiones como Cataluña, más o menos pues como País Vasco. Estos son los puntos a mantener. A la hora de fijar una política de innovación hay que analizar los costes de países que están captando y que están creando hubs de innovación. Eso requiere, mi sugerencia, equipos multifuncionales dentro de la administración que analicen países, ampliando el tema de la competitividad, con temas que aparentemente parecen dispersos, pero no son dispersos. Al final están haciendo que se aparezcan luces verdes para tomar la decisión de invertir en un determinado sitio. Y el punto 12, el último, es el entorno de los negocios. El entorno de los negocios, y se lo dice alguien que sufrió el año pasado muchísimo en Cataluña, tiene que ser tranquilo. O sea, el dinero es muy miedoso. El dinero es muy miedoso. O sea, el hecho de que el dinero sea muy miedoso no significa que Blackstone se haya convertido en la inmobiliaria, de eso aparecerá ahora nuestro amigo hablar del tema financiero y fiscal. Oiga, no para de invertir y comprar pisos. Bueno, lo que significa que los pisos son baratos para ellos, está claro, pero también compra empresas como Cirsa. Es sorprendente, dice no, buscan talento, buscan calidad de edificios y compran. Pero es miedoso. Si queremos que se queden aquí, necesitamos un entorno tranquilo. Necesitamos estabilidad política y fiscal. Necesitamos normativas estables. Si alguien entra en el País Vasco o en España, tiene que mantener la normativa un tiempo. No pueden cambiarse cada día. Porque la gente rehace el Excel y le presenta al Consejo de Administración que donde dije, digo, Diego. Y las multinacionales, se lo comento yo, que he trabajado en ellas, toman decisiones en 24 horas y se ejecutan en 24 días. Y no les tiembla el pulso a nadie. Nosotros compramos la fábrica de Sharp en Sant Cugat, perdían miles de euros al día, y el director general, que teníamos muy buena relación, me dijo, ¿cuándo quieres el talón? Oye, pero si no firmamos, quieres el talón, te quedas con esto y nos vamos. Y se fueron. Pero a una velocidad supersónica, no les tiembla el pulso. Por eso necesitamos una transparencia del sistema legal, necesitamos una estabilidad financiera y necesitamos un buen ambiente, como yo creo que ustedes tienen. La idea de esta presentación, y luego en el café podemos tomar y conversar, es una reflexión, repito, desde el punto de vista de profesional a lo que yo haría en su país, aquí en el País Vasco, si tuviera que gestionar los temas.
Curiosamente, nadie es profeta en su tierra, ya le pasaba a Jesús, y esto lo he comentado en Cataluña y no me han hecho muchos caso. Pero es que allí la guerra está en otros temas. O sea, la realidad del día a día no se analiza. Por eso les felicito que ustedes se preparen para el futuro, porque la realidad es esta, el otro no es realidad. Y este es un punto importante a la hora de plantearlos. Muchas gracias.